Comadres, ¿sabían que hay un podcast para escuchar con tus infancias? Te recomendamos Cráneo, Ciencia para niños y niñas curiosas. Es un podcast para familias con infancias de 3 hasta 11 años. Nuestros hijos son siguiente nivel de fans y son ideales para escuchar en el auto o en un momento sin pantallas. Además, tu familia va a aprender directamente de científicos y científicas que responden preguntas enviadas por niños y niñas. Pueden encontrar Cráneo en todas las plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos y te deja pensando, llegó la hora de sumarte a nuestra membresía. Encontrás toda la información en el link de nuestra bio de Instagram. Si te unís, vas a poder intercambiar información de valor con otras mujeres, muchas de ellas madres, que están en la misma repensando su maternidad. Y vas a encontrar un montón de lecturas, newsletters y, obviamente, vas a poder entrar al conversatorio que hacemos mensualmente, donde tocamos diferentes temas que nos atraviesan. La tía que soy, sobre todo pienso en la tía que puedo llegar a ser, que me divierte como idea de todo lo que puedo llegar a desplegar y desarrollar y a recibir de mi sobrina o de algún futuro sobrino también. Siento que es de una riqueza que no la descubrí en otros vínculos. Posiblemente la descubra en otros vínculos de tiazgo con amigas que ahora están muchas por ser madres y que me generan mucha expectativa, ¿no? Pero me parece que es como un vínculo otro. De todos los que estamos desplegando en nuestra vida cotidiana, tiene otro y es una posibilidad de acercarse a esas formas de maternaje un poco más sueltas de algún modo. En el próximo episodio hablamos de ser tías. Ser tías. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Hola, soy Malia Álvarez Tronger, hermana de Maki, soy psicóloga, trabajo en recursos humanos y tengo 3 sobrinos. 2 son hijos de Maki, que tienen 9 y 6 años, y otro tiene casi 2 años y es hijo de mi hermano. Lo que más me gusta de ser su tía básicamente es compartir tiempo con ellos. Me parecen los seres más geniales de este mundo. Me encanta verlos crecer, verlos convertirse en seres pensantes. Ni hablar de todas las ocurrencias y todo el amor y la ternura que tienen para dar. Respecto a cómo vamos construyendo el vínculo, bueno, en un principio era distinto porque mis 2 sobrinos más grandes vivían en otro país, entonces el vínculo se iba construyendo a base de videollamadas, audios, videos que nos íbamos mandando. Por suerte siento que igual eso nunca fue un limitante. Pero bueno, hoy día lo vamos construyendo desde otro lugar, ahora que vivimos en el mismo país, a través de juntadas entre semana o los fines de semana, pijamadas, idas al cine, entre otros programas, bueno, toda la malcrianza que esté a mi alcance. Sí creo que es fundamental como desde el lugar de adulto ir intentando como identificar sus nuevos intereses que obviamente van cambiando a medida que van creciendo, como para constantemente ir reconectando con ellos. Y en ese sentido también me gustaría que siga creciendo nuestro vínculo, ¿no? Que siga evolucionando de esa manera, yo ir viendo cómo los puedo acompañar con sus nuevos intereses y las distintas cosas que van atravesando. Para aquellas que son tías hace poquito o que están por serlo, lo que les diría es, en primer lugar, que los disfruten. Parece cliché, pero de verdad crecen muy rápido. Y también, bueno, decirles que cuando estén con ellos, realmente estén con ellos y que se den tiempo y les den tiempo, porque por ahí uno a veces viene acelerado con tus temas en la cabeza y si no conecta rápido o se aburre o siente que el niño se está aburriendo, se frustra. Pero si te das tiempo, no hay nada más lindo que conectar con un sobrino. Ese momento en el que estás jugando y te empiezan a tratar como un par y pensás, lo estoy logrando, pero al mismo tiempo no querés pensar en eso para no perder la sintonía. Me parece que es una de las sensaciones más gloriosas que hay y que por más que uno piense, bueno, por ahí no se va a acordar de esto porque es chiquito, yo creo que en algún lugar de la psiquis y del corazoncito estos recuerdos se guardan y que hacen a la base más sólida de esta relación tía-sobrino. Soy Vicky Murphy, me dedico a la comunicación y divulgación
de la cultura en general, desde cosas artísticas a cosas gastronómicas, y también coordino talleres ligados al análisis cinematográfico. Tengo 2 sobrinos, Boro, que tiene 5 años y medio, y Lino, que tiene 2. Lo que más me gusta de ser tía creo que es un vínculo en el cual estás ahí con infancias, con chicos que son chicos, que tienen como esa cosa de un mundo muy maravilloso con el cual compartir. Y al menos en mi caso, yo puedo generar como mucha complicidad con mis sobrinos, especialmente con el más grande, con el que tengo mucho más vínculo entre nosotros solos, porque hace pijamada en casa, lo busco fijo una vez por semana en la escuela. El otro es más chiquito, entonces pasamos menos tiempo solos. Nada, es como ver el crecimiento y acompañar, pero a su vez sin la responsabilidad de ser la madre. Eso es algo que a mí me gusta mucho, especialmente porque yo no quise ni quiero tener hijos propios, así que también creo que es como una forma de canalizar ese amor y esa posibilidad de vincularme con infancias, es a través del vínculo de tía. Me gustaría que el vínculo, yo en mi caso tengo un vínculo muy cotidiano con mis sobrinos, me gustaría que se mantenga así. Siempre el temor es en que en algún momento me vean como una vieja y no la tía canchera que me siento. Espero que siempre un poco ocupar ese lugar, un poco cómplice, un poco guía. En el caso de Boro, que es el más grande, compartimos mucho el ver cine y películas, no solo cosas infantiles, sino que estamos viendo como grandes clásicos del cine y los disfruta. Entonces ahí hay algo que estamos construyendo que es como muy que compartimos entre nosotros. Es muy lindo porque es cierto que es un vínculo que tal vez no está tan divulgado, tan explorado, con esto que tiene, la posibilidad de acompañar el crecimiento, ser también parte de quien transmite esto, ¿no? Un poco lo que está bien, lo que está mal, o cómo hacer, o responder preguntas, pero desde un lado un poco más lateral, que es una madre o un padre. A mí eso me encanta, me parece que es muy provechoso, que puede ser muy divertido, así que quienes tienen sobrines o están por tenerlo, adelante, y hay que ponerle un poco de onda, sobre todo desde el principio, cuando son más chiquititos, para que efectivamente ese vínculo se genere, y se genere un vínculo directo y no mediado a través de los que serían hermanos o cuñados, ¿no? Sino generar un vínculo directamente con los chicos. Me parece que eso es fundamental. Bueno, acá estamos en el episodio número, creo que es 13 de la temporada número 6 de Comadre. Muy bien, y tenemos una invitada de honor. Siempre decimos de honor, pero yo es que siento que nuestras invitadas, y a ella yo la quiero particularmente. Bueno, hoy vamos a hacer un episodio sobre ser tías. Vamos a hablar de ser tías, y tenemos para la ocasión a una invitada hermosa que ahora se va a presentar, que no solo es tía, sino que tiene una relación muy hermosa, o ha tenido, con sus tías, o sea, como sobrina, que también es importante hablar de eso. Bienvenida, Lulu Barsky. Tiranos tus credenciales, dónde encontrarte para presentarte. Bueno, un placer enorme estar acá. Soy fan de Comadre desde Cemento. Vicky lo sabe. He traficado Comadre a todo el mundo. Yo no soy madre, pero a todas las posibles madres. Lo pasabas. Le he pedido permiso y perdón por esta cuestión de estar todo el tiempo, viste, como recomendándole a la gente cosas. Me llamo Lucía Lubarsky, vivo acá en Buenos Aires, pero soy de Córdoba. Soy directora, productora audiovisual, soy poeta también y profe de yoga. Futura magíster. Y futura magíster en escritura creativa. No lo tengo asumido eso todavía. Perdón, y momento importantísimo, directora de un documental
que ¿por cuánto tiempo se sigue pudiendo ver? Sí, se ve, directora del Silencio de los Hombres, que es un documental que lo hemos presentado en distintas ocasiones con Vic Viola, que tiene su Instagram, El Silencio de los Hombres, el mío es Lulu Barsky, y se va a ver hasta fin de diciembre gratis en Bafilma. En nuestras redes está el link, así que se puede ver en todo el mundo por primera vez, lo cual está buenísimo, bueno, los habían pedido en distintos lugares, que es sobre varones, mandatos masculinos. No, yo creo que tendría que estar en la currícula de los colegios. Sí. Material de ESI. Sí, totalmente. Yo lo vi y flasheé en colores. Hermoso que ahora se pueda ver desde cualquier lugar del mundo online y gratis. Te felicito. Hermoso, la verdad, sí, muchas ganas, porque también lo están usando, desde ahora justo fue el 25N, Claro. y lo están trabajando con prevención de violencia en distintos grupos, entonces me van llegando. El otro día hicieron un cineclub con la película, Ay, me encanta. y me mandaron fotos del cineclub, viste, como que se arma una cuestión de comunidad, un poco lo que les pasa a ustedes con el comadre. Que es tan importante lo que Eh. muestra ese documental y tan poco en relación a esa temática. Es otro episodio en sí mismo, pero no quería dejar de contar que ese documental existe, que vos sos su creadora y que hay que verlo. Especialmente los varones. Especialmente los varones, pero todos quienes criamos también. También. O sea, es para todo el planeta. Yo lo obligaría, con palillos en los ojos, cual naranja mecánica, porque siempre es todo sutil. Mejor piropo que ese no había. Bueno, pero hoy nos convoca a hablar de ser tías. De hecho, en la película está mi sobrina, bebé. Sí. Muy bebé. Ay, esa Recuerdo. escena, No quiero spoilear, pero No. recuerdo perfectamente esa Sí. escena. toda tu familia me destruye, pero hay una escena de toda la cosmogonía familiar con tu sobrina en el centro que a mí me da vida. Sí, Coco. ¿Cuántos años tienes tu sobrina, ahora? Coco tiene 3 años y medio, casi 4. En enero cumple 4 años. Y es la única. Es la única sobrina, sí. Sí. Nuestro hermano menor es el único padre. O sea, somos 3 hermanos, 2 hermanas mayores, un hermano menor, que es padre de Coco, y nosotras acá estamos. Muy bien, bueno. Silbando bajito, todavía nadie se dio cuenta. Todo rompiendo estereotipos, me encanta. Sí. Y antes de que demos demos aire al episodio, estábamos hablando de que en tu familia hay una tradición de tiazgo, vamos a decirle. ¿Sí? Como que hay, digo, qué loco como las buenas prácticas también, pensaba eso cuando la escuchaba a Lara Luz, se pueden enseñar. Porque un rol de tía o tío presente, para mí también implica una hermandad presente. Y vos contabas que vos también tenés a tus tías de referentes. Sí, es que recién, o sea, son las cosas que pensaba de cara al episodio, y para mí, que bueno, que es un poco lo que hablábamos antes, las tías, para mí son figuras importantísimas, las tías biológicas y no biológicas, porque yo he adoptado tías toda mi vida, entonces tengo tías adoptivas desde que soy muy chiquita. Ay, qué lindo eso. Sí, pues eso también es otra cosa que pensaba. ¿Como Tías- amigas de tu mamá Sí, o qué? exactamente, Claro. amigas de mi mamá, pero que la gente no sabe muchas no saben que no son tías. De hecho, una tía falleció cuando yo era adolescente, que fue la única vez en mi adolescencia que yo fui a terapia, porque falleció esa tía, que no era tía, era nuestra vecina, pero era mi tía, y todos mis compañeros del colegio vinieron el día que ella falleció. O sea, era tan importante para mí, ellos lo podían saber, que todos mis compañeros se escaparon del colegio para venir a estar conmigo, y yo recuerdo el día ese, recuerdo los días anteriores, porque yo estuve velando en su casa, y para mí realmente, digo, yo hice terapia después porque ese duelo era un duelo que yo no lo podía atravesar, digo, la importancia que tenía esa tía en mi Sí, vida. por ahí más que una figura familiar. Es que como nosotros nacimos en Córdoba y nuestra familia de origen biológica, mis viejos son de Buenos Aires, entonces para nosotros siempre eran personas que visitábamos, eran importantes y eran queridas, pero eran personas que visitábamos y nos cocriamos con familias amigas. Entonces esa era nuestra familia, como con la que la familia con la que nos íbamos de vacaciones, con la que de repente teníamos la llave de la casa, con la que mis viejos y los amigos de mis viejos se bancaban y se criaban a los hijos, y si uno iba las cosas. La familia elegida por Exactamente. tu madre y tu padre. Sí. Y sabes que me pregunto, capaz nada que ver, pero siento que tu posibilidad tan expansiva, y por lo que te conozco como en el mano a mano, de haber dicho no voy a ser madre, pero voy a ocupar el cuidado desde otros lugares, puede haber tenido que ver con esta representatividad de ver mujeres amorosas que han dado amor y cuidado a personas no necesariamente que gestaron, ¿no? Como que algo de esa representatividad. ¿Lo pensaste alguna vez?
como esto de la familia extendida y la representatividad, de decir, hay otros caminos para dar amor y cuidados que no son literalmente preñarme y gestar. Sí, lo vengo pensando hace un tiempo al tema, bueno, a las maneras de distintas como representaciones o expresiones de los cuidados y de maternar, que también a la vez pensaba, dándole una vuelta más a eso, no es que tampoco todos tengamos ni que maternar ni que paternar, ¿no? Es como que no es que te falta algo si no maternás, aunque sea que maternes a alguien que no es ni tu hijo, como es una opción, es como una de las elecciones en la vida, pero estas otras figuras tan afectivas, tan creativas, tan de referencia, que para mí lo que hicieron fue ampliar enormemente el espectro de lo posible como persona y como adulta, mujer. Para mí fue como eso, como que me abrieron un espectro enorme y de repente dije, el horizonte es mucho más vasto. Y no es que, y mi vieja era una gran mujer, pero una gran mujer con una figura muy fuerte y determinada en ciertos aspectos. Y entonces de repente siento que se me abrió la paleta en un nivel en el que descubrí, bueno, luego hablamos de eso, pero como que entendí que había roles muy importantes que podrían ser interpretados, performados de otra manera, no necesariamente desde lo biológico, dentro del seno familiar, pensando en el núcleo familiar más pequeño. Claro, quiero hacer esa salvedad porque algunas veces nos lo han dicho en redes. Por supuesto que se puede maternar sin gestar, existen las madres adoptivas, madres del corazón también, pero lo traía en términos de esto, más allá de corrernos del mandato del cuidado. Qué interesante es cuando se abren representatividades, lo que es dar cariño y vincularse de formas que no sean el destino unívoco de ser madre porque tengo un útero, ¿no? Y la elección, ¿no? Como que la elección de esas tías que también eligen de alguna manera como tiar, digámosle, y de esas sobrinas que eligen, y pensémoslo como tíos también pueden ser, ¿no? Y sobrinos, pero quiero decir, hay algo lindo en que ahí hay una reciprocidad, porque yo no puedo ser sobrina elegida de alguien que no me eligió de alguna manera en ese rol. Y en eso hay algo muy lindo, ¿no? Como hay una correspondencia que tiene que ver como con una química. Sí, y yo pensaba cuando traías a tus tías en mis tías, porque mi mamá tiene 4 hermanas y mi papá 2. O sea, tengo tías por todos lados, pero claro, todas eran madres antes de que yo naciera. Entonces, el vínculo que yo construí con ellas no es el mismo que por ahí puede construir una tía que todavía no es madre y tiene más disponibilidad de tiempo y energía que la de una mujer con pibes que le llega una sobrina a la 7ª, no sé, o la 20ª, porque mi mamá era la más chica y mi papá el más chico. Entonces, claro, no tengo por ahí ese recuerdo, salvo de amigas de mi mamá con las que tenía una linda relación y por ahí las consideraba más tías que mis propias tías. Un saludo para mis tías biológicas. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Siento que el cuidado de los propios hijos e hijas por ahí impide que el vínculo con el sobrino o la sobrina sea tan rico como el que puede ser, ¿no? Si no tenés. Igual quiero sumar algo porque te estoy escuchando y lo pienso y digo, sí, mi tía no era mamá cuando yo nací y les contaba a las chicas fuera del aire que me llevó de vacaciones a Córdoba con mi tío de novios. Insólito. Como un nivel de amor, clavarte una piba de 7 años, 10 días en Córdoba, que encima me decía que a cada pueblito que llegábamos yo desarmaba el bolso y me decía, Vicky, otra vez, me gusta tener todo en repiso. Y me decía, claro, fumarte a la pendeja con sus manías. ¿No, y el novio de tu tía? No, Marcia, espectacular, me llevaban a la plaza, todo. Bueno, después nacieron mis primas Merlina y Gretel, pero pienso hoy en día, mi mamá es mi madre y mi tía es la madre de mis primas, pero hay algo del rol de tía que igual para mí, maternes o no, hijos propios, sucede, por lo menos en mi familia, ya me contarás si te pasa o vos, que es que la tía trae una energía refrescante y una mirada entre mediadora y disruptiva de las cosas que nunca te va a traer tu mamá. Porque yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de yo, por ejemplo, discutir con mi vieja o tener algún punto de fricción y que sea mi tía quien traiga la mirada para organizar y mi vieja cumplir el mismo rol con mis primas, aunque cada una maternada ¿se entiende? Como algo afectivo y de comprensión de la logística y la dinámica familiar, pero con una distancia de rescate como mucho más conveniente para acompañar. Sí, igual en tu caso son 2 hermanas. Sí. Me parece que es distinto porque hay más intimidad. Sí. En el caso de mi mamá son 7 y en el de mi papá son 3, pero cada una de las hermanas tiene una 7 hijos y la otra 6, con lo cual tiempo para meterse en los problemas familiares nuestros no tenían. ¿Y vos lo sentís en tu caso? Lo que digo, esto de las tías teniendo como... Yo lo que pensaba, y que también es algo que lo pensaba en función de lo que decía Maki antes, es que
que, bueno, un poco lo que les contaba antes, como yo me crié lejos de mi familia biológica, en realidad, o sea, de mi familia de origen, tíos, abuelos, primos, en realidad tuvimos esa primera instancia hasta la adolescencia de criarnos con amigos, cosa que para mí, yo creo que realmente a mí me constituyó de una manera cabal, porque para mí los amigos son la familia elegida y no como un lema, sino como algo que practico. Estoy llena de amigos y es uno de los espacios que más cultivo, la amistad. Y en realidad lo que pienso es que por un lado cuando nosotras nacimos sí aparecieron estas tías pero lejanas con una creatividad hermosa también. Les contaba que, bueno, que cuando nosotras nacimos, por ejemplo, una de las tías nos escribió una carta de todo lo que nos amaba aún no conociéndonos, o sea, era como que ella decía, no puedo explicar esto porque ni las vi, y además estamos hablando, imagínense, hace 40 años, quiero decir, no había ni la foto de WhatsApp que te llega, era ella mandarle una carta a un ser desconocido que no le iba a poder llegar, pero era como una especie de pulsión que necesitaba tener y todavía no era madre, y otra que vivía en Estados Unidos, que nos hacía historietas, sacaba fotos, después editaba las fotos, las ponía en un cuaderno, encuadernaba y nos contaba todas historias de ardillas del Central Park y nos contaba todo un cuento, lo encuadernaba y nos lo mandaba por sobre a Río Cuarto, al campo. Y hoy yo lo pienso retrospectivamente y digo, mira el tiempo que se dedicaba a conectar con nosotros, pero todo eso era remoto. Yo después cuando conecté con mis tías, que esto me parece que es una vuelta de tuerca linda, el bonus track que tiene la vida, fue cuando me vine a vivir a Buenos Aires y yo me vine a vivir sola a los 20 años. Y mis tías fueron todo para mí. Claro. Lo que pienso es que mis tías ya tenían sus hijos grandes. Entonces yo era también una oportunidad para ellas, para primero, las que no habían tenido hijas mujeres, se daban el gusto de tener esa complicidad con mujeres. Y las que tenían hijos grandes era como que de repente ya tenían el espacio y el tiempo para tener una complicidad desde otro lugar. Como con y una sin la presión de educar y poner límites, sino de disfrutar. Claro. No, y recuperar un poco el tiempo perdido, entre comillas, digo, de la cotidianeidad que no habían tenido con vos cuando vos creciste. Tal cual. Entonces de repente yo vivía acá en Buenos Aires y me iba fin de semana por medio a La Plata, a Citibel, a la casa de una tía, y me quedaba el fin de semana entero, dormíamos en la misma cama. Para mí era espectacular. Comíamos chocolate en la cama. Ay, ella me enseñó a maquillarme y a pintarme con esmalte de uñas porque en mi casa eso estaba casi que prohibido. Plan para las dos. Claro, ¿entendés? Entonces de repente éramos como Telma y Luis, pero tía y sobrina. Y yo ahí descubrí un universo de ritualidad, bueno, un montón de cosas en esas tías que aparecieron. Una era narradora oral y tenía una especie de aquelarre de amigos, maricas, putos, brujas, esto para mí. Yo decía, ¿esto se puede? ¡Ay, qué espectacular! Claro, entonces como que ahí es donde aparecen como esas otras representaciones de la adultez mujer. La mayoría de ellas estaban separadas. Entonces yo en realidad caía a las casas de mujeres solas. Re interesante eso, y yo venía de una casa de familia tipo, re linda familia. Ay, claro, pero... como ver otra cosa, entonces, otra energía, otro mundo. Sí, entonces mi tía casi que haciendo pijamada con sus amigos, el puto, como que la Mari, como... Ay, sí, como una experiencia, como un viaje. Escuela. Hablando de lo refrescante, esto que decís, a mí ese aire refrescante... Yo me volví muy fan de mis tías. De hecho, mis amigos se cagan de risa siempre porque me dicen, ¿pero cuántas tías tenés? Porque vivo hablando de mis tías, porque evidentemente yo creo que yo haría una banda punk rock que se llame Las Tías, que creo que se merecen tener merecen una banda. Claro, no solo las tías solteronas de los Simpsons. No, y aparte, claro, me gusta que entres ahí, porque ¿cuál es la representación de la tía? ¿Cuál es? La tía es como, bueno, la que se quedó sola, la que no pudo tener sus hijos ¿viste? Como que esa Siempre. es la... O sea, Patti Selma. Claro. Esa es la construcción de la tía. Claro. Como, bueno, la tía, hay que ir a buscarle a la tía. Y yo de golpe, vos contás lo de lo que te hacían tus tías. Yo nací en Mar del Plata y cuando nací, 84, tampoco había celular, nada. Supongo que había teléfono de línea en esta época. Había. Bueno, mi madre ya ni sé ni qué pasaba cuando nací. Bueno, mi madre o mi padre contó que estaba por desencadenarse parto y se fueron en tándem a Mar del Plata, mi abuela con sus 2 hermanas, con mi abuelo, con mi tía Marcela, que es la hermana menor de mi mamá, que mi tía dice que iba en el auto re nerviosa y su tía le pasaba sanguchitos de miga cada 5 minutos durante 5 horas, porque Mar del Plata con esos autos en ese momento eran 5 o 6 horas. ¿Querés un sanguchito? No queremos más sanguchitos. Bueno, y vino toda la familia a ver mi nacimiento y eran todas las tías que viajaron. Yo era la primera nacida de las 2 familias. De las 2 familias claro. de mi generación. Te recibió el matriarcado. Claro, digamos. Todo el matriarcado con mi pobre abuelo ahí, que tenía las abuelas como un puff, pues las amamos a las mujeres de mi familia, pero ninguna no intensa.
Pero digo, hay algo también en que encuentro paralelismos entre las tías y las abuelas en términos de los permisos que tienen esos vínculos con las que no infancias. son los que tienen Que las no tienen madres. que educar, claro. Tal cual. Que es esto que dice ella, pintarse las uñas, comerse este heladote, como que con los tíos y con los abuelos, yo me entrego a que Florentino haga la que pinta, ¿entendés? Olvídate. Sí, creo que también es lo liberador para los dos lados, ¿no? ¿Para quién? Para las crianzas, quizás para las generaciones más jóvenes, más pequeñas, que reciben esa otra, como ese otro... Como aire fresco. Sí, es un vínculo de un adulto que te está cuidando y que te quiere, pero que te está habilitando otras cosas. Y hasta muchas veces es con complicidad, con secretos, con confidencias. Y empezás a entender que, y cuando empezás a crecer, que es lo que a mí me pasó en esta vuelta de la esquina, mis tías han parado en mi casa, yo he parado en las casas, o sea, han parado en mi casa y yo les he dado mi casa, hemos compartido casa, yo he ido a las casas de ellas, hemos viajado juntas a distintos tipos de actividades. Hay unas ganas de tener esas tías, una sola tengo. Viajes con tías, ¿entendés? Como por eso realmente como que mis amigos siempre me dicen, como la otra vez, en un cumpleaños mío, ahora hace poquito, vino una de las tías que todo el mundo quería conocer, porque yo siempre paro en la casa de ella y como su casa es preciosa, todo el mundo quiere conocer a mi tía, que es la del Claro. Central Park, la de que viajaba por el mundo, vivía en África, entonces tiene una historia que es como, queremos conocer a esta tía. Y hay algo muy interesante, porque es como que efectivamente no hay forma de que de algún modo no te críen, pero no tienen, yo lo pensaba hoy de camino acá, no hay una voluntad pedagógica. Y No. creo como que sacarle como la presión, excepto las tías que tienen que criar, hay tías que crían. Sí, Quiero decir, Sí, es distinto ¿sí? eso. No estoy hablando de las tías que crían y que maternan como... Sí, que se porque quedan las hay. con, no sé, porque fallecen los Claro, hermanos. No, tal estamos cual, hablando de tal la tía cual. que Digo, puede la ejercer tía un que rol ejerce más. ese rol, ¿no? Como, entonces como que pienso que, todo lo que yo he aprendido, o sea, yo hice duplas creativas con una tía, laburé con ella y laburamos. Ella hacía narración oral de cuentos míos y yo después musicalizaba obras de ella. Y de repente teníamos procesos creativos juntas y en un momento empezamos a tener un nivel de complicidad donde nos hablábamos de los amantes, de las infidelidades, de la no infidelidad. Y yo descubrí que se podía hablar eso con una adulta. Y les contaba más cosas en un momento que lo que le contaba a mis amigas. Porque mis amigas me juzgaban más de ciertas cuestiones cuando la recaída con alguien con quien uno no tenía que recaer. Se lo contaba a mis tías. Es que además como tienen más experiencia de vida te sentís más impune. Tal como cual. puedo. No, Tal que sabes cual. que me estás Hermosa. haciendo pensar Oh, que... Qué lindo. Sí. Hermoso lo que estás contando. Cuando salga de acá le voy a llamar a mi tía. No, y me haces pensar que mi tía ha desactivado grandes bombas de mi familia nuclear. O sea, madre, padre y yo. Mi tía ha sido una gran negociadora y mediadora porque se lleva bárbaro con los dos, aunque están Sí. divorciados hace 38 años. Es la hermana de mi mamá, pero con mi papá se aman. Y desactiva, tienen esta posibilidad que traes vos, como no hay una pedagogía de volcar amor desde otro lugar. Y te quiero hacer una pregunta para las dos, porque yo después tuve otra tía, que no la vi mucho porque se mudó cuando yo era muy chiquita al sur, entonces la vi una sola vez en el sur, después la vi una sola vez en España porque ella migró y nunca tuve mucho vínculo. Pero si yo me pongo a reflexionar, ella no tenía mucho vínculo con mi papá. Entonces, ¿piensan que tener tías presentes tiene que ver con que esos hermanes tengan lindos vínculos o sienten que es independiente? En mi Para familia mí se influye. cumple, sí. Para mí es bastante determinante. A ver, tampoco tengo mucha experiencia como tía porque tuve un sobrino hace casi 2 años. Yo ya era madre, yo vivía afuera, pero es un hermano muy cercano, muy querido y yo a ese sobrino lo amo con todo mi ser. Distinto sería si fuera un hermano con el que no tengo una buena relación. Me parece que eso impediría... no sé. Yo creo que es bastante determinante, sobre todo cuando son chicos. Yo a mi sobrina la amo, es mi primer sobrina, y mi hermano es uno de mis mejores amigos. Entonces, bueno, claramente no, o sea, digo, ya era uno de mis mejores amigos, lo fue toda la vida. Entonces, como que también pude seguir el proceso del embarazo, me llevé muy bien con su compañera, muy bien, complicidad. Entonces, como que realmente pude seguir todo. De hecho, me fui los últimos 20 días, un mes antes de que nazca mi sobrina, me fui a Córdoba y estuve con ellos todo ese mes. O sea, mi prioridad absoluta era, por suerte nació en enero y lo podía hacer,
Y fue estar ahí, no me importaba absolutamente más nada que estar ahí cuando ella nazca y acompañarlos a ellos en donde me dejen, donde quieran estar. Y yo era como un bichito que estaba por ahí dando vueltas, pero era muy, o sea, la relación con mi hermano era muy determinante. Pero pienso en que mi mamá siempre tuvo una relación de tensión con una de sus hermanas, que cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, yo no era una tía lejana para mí, distante y más seria. Y cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, la primera casa donde fui a parar, hasta que pude ir a parar a un departamento, fue la casa de ella, que es esta que no tuvo hijas. Y ella me recibió con un amor, como porque para ella iba a ser una experiencia única, que era como convivir con una mujer, y ella quería hacer un montón de cosas de chicas que nunca había podido hacer con sus hijos, que los amaba, pero eran 2 varones. Entonces para ella era una fiesta. Y también ella, capaz reparar un poco el vínculo con tu madre a través tuyo. fue impresionante Una eso. constelación. Sí, yo estuve ahí unos cuantos meses, nosotros tuvimos una relación increíble que yo no tenía para nada hasta que llegué ahí. Y después de ahí, digo, esto es hace 20 años que vivo acá, ella es una tía re importante para mí y ellas siguieron después con sus vaivenes. Sin embargo, el vínculo entre ella y yo, siempre hemos cuidado que, a pesar de ambas saber que ellas pueden tener vaivenes, hemos cuidado siempre que ese vínculo esté como que intacto. Siempre siga, sí, ya desde un lugar, ya desde la adultez. Por eso digo, como que creo que en la adultez las dos somos conscientes de que ellas tienen sus inconvenientes, pero nosotras tenemos como una línea paralela. Con ella me fui de viaje a acompañar la película y me dijo, nos subimos al auto, nos vamos a Mar del Plata, porque se proyectaba la película en Mar del Plata, y nos fuimos a las 2, 3 días a Mar del Plata. Ay, me encanta. Ay, Nos qué vamos bueno a un retiro tenerte de invitada a vos con todas estas historias. No, porque la atraviesa por los dos lados, que ahí quiero entrar. Y esa misma tía también me acordaba hoy, hablando de esto de desentrañar problemas, que para mí fue, hoy me acordaba, me emocioné un poco. Mis viejos estuvieron juntos 40 años y fue una pareja hermosa, una familia muy hermosa, y se separaron bastante abruptamente, digamos. Mi hijo tuvo una crisis y en un mes mi papá no estaba más se había ido de la casa. Wow. Se había ido de la casa, se separaron, pero quiero decir, no hubo como una... No hubo malestar o se viene venir. No, fue así, y se fue. Y a los 2 meses le detectan un cáncer que no sabíamos si lo iba a poder atravesar. Mi papá se va de la casa, se viene a vivir a La Plata, vivía en el campo. Bueno, entonces de repente fue toda una situación familiar terrible. Mi vieja no podía acceder a nada de todo esto. Mi papá por primera vez en sus 60 años empezaba a vivir solo en un departamento con quimioterapia. Una cosa que era muy delirante. Y nosotros como hijos la teníamos a mi mamá destruida porque no entendía cómo había pasado esto, y además no pudiendo acompañar a mi papá, no pudiendo acompañarnos a nosotros, mi mamá en Córdoba. Y de repente nosotros estábamos como los 3 hermanos haciendo como una especie de enroque. Tucumán, mi hermano llevándolo a Río Cuarto, como viendo como que los incendios a dónde íbamos. Yo en ese momento laburaba mucho viajando y me agarró una crisis muy grande de mi papá, por un lado de salud, y de mi mamá también de salud emocional. Y entonces estábamos viendo de cómo lo mandábamos a mi hermano para cuidar, y en un momento recibí un llamado, estaba en Corrientes yo, destruida, y recibí un llamado de mi tía y me dijo en un momento, mira Lu, ustedes se tienen que hacer cargo de su papá, y su mamá tiene una red enorme de amigos y hermanas que se van a hacer cargo de ella. Uf. En este momento la prioridad para ustedes es su papá, que está solo pasando esto. Dice, ustedes estén tranquilas de que ella está cuidada por nosotras. Oh. Y para mí, yo lo digo, se me pone la piel de gallina. Y ese momento para mí, ese llamado fue, porque yo estábamos muy en intemperie nosotros, veníamos de 40 años de la familia tipo. Claro. En 3 meses, yo les decía, pasamos de ser la familia Ingalls a los Locos Adams, y en una situación de que no sabíamos. No. Así. Y de repente eso fue como... Fue una forma de maternar. Yo te juro que lo recibí como un abrazo que... Sí, imagínate. Ay, gracias. Además pensé, hay alguien que está pensando en nosotros. Que era lo que sentí que ya se había... ¿No? Como que ella vino a decir, no solo no te preocupes, sino que estamos pensando en ustedes. Y fue como... Es que yo siento que antes criar y maternar era más parecido a esto, con la familia extendida presente. Claro. De hecho, si vos ves cómo eran las casas, capaz vivían varias hermanas juntas o con una abuela y una tía en la casa, y había como otra red a la hora de criar y cuidarse, que después el capitalismo nos fue encerrando cada vez en caja de zapato más chiquitita y flasheando soledad. Entonces que traigas esto es como si de haber sido una bocanada de aire, porque cuando uno está en esa de tener que atajar tantos penales, yo como hija única algunas veces me ha pasado decir no sé para dónde ir, y tengo el recuerdo de en algunas oportunidades mi tía diciendo bueno, vengo yo y traigo como esta idea de afuera que rompa con la triada y los conflictos de la triada, que ayuda mucho.
Pero hay De algo alguna con manera lo... es el rol, ¿no? Que tienen, me imagino, ¿no? Los tíos y tías. Sí, esa cosa como reemplazar orbital, ¿no? un Como poco esos padres o esas madres en algún momento no pueden dar. Como que son las primeras figuras para pararse y cobijar a esos hijos e hijas, me parece. En un plano teórico, no sé cuánto se cumple. No sé cuánto O se muchas cumple. veces lo cumplen los abuelos y las abuelas. También. Hey, frenamos un segundo para contarte algo importante. ¿Sabías que Comadre se sostiene gracias a su comunidad? Si te gusta lo que escuchás, podés sumarte a nuestra membresía. Incluye conversatorios, talleres, lecturas y ese abrazo virtual que siempre hace falta. Y si no tenés tiempo, también podés colaborar con un plan mensual más accesible que ayuda a que esta plataforma, gestionada por mujeres, siga existiendo. Toda la info está en el link en bio de nuestro Instagram, @comadrepodcast. Y ya que estás, dale seguir al podcast en Spotify. Seguimos con el episodio. Y hablemos de vos, tía. ¿Qué onda cuando recibiste la noticia de que ibas a ser tía? ¿Qué se te armó? ¿Qué se te juega con tu sobrina? fue muy sorpresivo porque fue sorpresivo la manera en la que ellos se quedaron embarazados también. Entonces al principio fue como no podía creer porque era como una relación que tenía poco tiempo y fue plena pandemia. Entonces fue muy loco ver una relación que crecía, una relación que nosotros establecimos como bastante por suerte rápidamente con mi cuñada, y apenas se abrió la pandemia fue como quiero ir como a conocer qué está pasando en ese nido, ¿no? Porque esto fue en Río Cuarto, en Córdoba, donde nosotros vivíamos antes. Y fue algo muy, como que a mí a mí me conectó muy de lleno. Lo primero que hice fue recomendarles Comadre. No. Le regalé 2 libros, que yo tenía libros de partos y de crianzas, cosas que a mí me interesan, aunque no quiero ser madre, me interesan esas cosas, porque me interesa el bicho humano, como que... Claro. Así que, y hablamos mucho y como que creo que una de las maneras que yo tuve de acercarme a mi sobrina fue un vínculo muy cercano con mi cuñada, donde pudimos hablar mucho como mujer a mujer, y de estos lugares, ¿no? Este lado de la maternidad, los miedos, Entonces como que cuando llegó mi sobrina para mí era una extensión de ese afecto y de esa complicidad. Y de hecho cuando nació vinieron del hospital porque no podíamos ir al hospital porque todavía pandemia, y cuando llegaron nos dijeron vénganse, y fui una de las primeras personas a las que le dieron. Y fue impresionante para mí. A mí me costaba, como que no es que yo tenía un vínculo con los bebés. Los bebés me costaban en el sentido de, me daban como cosita, ¿viste? Como que cuando ya empezaban a hablar sentía que era más fácil para mí. Y algo de la fragilidad y de no saber si iba a ser torpe o si me iban a querer los bebés, como que si se iban a sentir a gusto. Y fue algo como que entró así en las 2 manos y dije, ¿qué es este? Tan caliente. Y es familia, claro. Sí, además. y hay algo que cuando se empieza a desplegar de ese personaje que empieza a tener su carácter, que muy rápidamente mi sobrina es muy inteligente, es muy histriónica, es muy graciosa y es muy perceptiva, tremendamente perceptiva. Por momentos me da miedo los servicios que me decís, no podés tener 3 años y ser esta especie de parabólica humana que entendés todo. Y ellos muchas veces se reían y me decían, ¿y esto a quién te hace acordar? Como diciendo que hay cosas de ella que le hacen acordar a mí. Yo creo que es más una proyección de ellos y una construcción de ellos, pero por supuesto que a mí me divierte y además me siento que es eso, como descubrir una forma. Me encantaría tenerla más cerca, por eso también espero como que cuando crezca podamos tener. Ahora han venido mucho. Bueno, pero capaz le conviene, pues si decide, no sé, venirse para acá, va a tener a su tía que está acá para recibirla. Ellas siempre juegan con eso, con que me la van a traer Se para va a repetir Buenos la Aires. historia, claro. Sí, que me la van a traer para Buenos Aires. Me encantaría pensar en tener ese tipo, digamos, en yo poder replicar algo de eso de lo que yo abrevé, como... Pero hay veces que la distancia también potencia los vínculos. Yo que viví muchos años afuera lo siento, porque te vienen a visitar y hay que exprimir esos días con esa persona. Entonces vas a tener como encuentros más especiales capaz, ¿entendés? Sí, ella vino acá, por ejemplo, la última vez y cuando volvió les dijo a los papás que ella era vegetariana. Y ellos me decían, ¿de dónde esta chica es vegetariana? Por supuesto que es de las tías, o sea, porque tiene 2 tías vegetarianas, había estado un fin de semana con las tías y volvió y ella quería ser vegetariana. No sabía lo que significaba, ¿no? La amo. Pero esas cuestiones Pero que hay empieza algo a ver re aspiracional y no creo que sea errado lo de que tiene cosas de voz, ¿eh? A mí toda la vida en mi familia me hicieron mucho chiste con que tengo muchas cosas de mi tía, que fue actriz y tiene el mismo tono de voz.
Y mi viejo, que no es su hermano, constantemente me dice, ay, te reís igual que tu tía Marcela, ay, usás igual de exagerada que Marcela. Y es verdad, yo ahora que soy grande y que tengo capacidad de discernir y darme cuenta, tengo cosas que aprendí de ella porque la admiraba, porque era el planazo. Pocas cosas me recuerdo más divertidas que venga Marcela a buscarme, porque sabía que se venía, tipo, pijamada, compras, plazas, cis ilimitados. Entonces, para mí, los sobrinos y las sobrinas toman cosas de sus tíos, efectivamente. Además de que si hay lazo de sangre, hay hasta parecidos también. Sí. Es que son role models, como les dicen en Estados Unidos o en UK, referentes, ¿no? Que tenemos cercanos y que obviamente admiramos. Bueno, de hecho trajo una encuesta de un estudio de una universidad que decía que el primer puesto para referentes en el caso de los varones era, pero yo creo que es tipo extendible a cualquier género, el 37% es el padre o la madre, o sea, o el padre, el 14% considera referente a sus hermanos y el 13% a sus tíos. O sea que son personas que yo veo como Florentino habla de su tío, el hermano de Frank, que encima es músico, entonces lo hemos visto tocar en el escenario, lo cual lo vuelve más grande todavía todo. Y Florentino es como su tío, Aki es como... Deidad. Cuando lo llevo en el pool al colegio me pide que le ponga la música y le cuenta a los amigos que el que suena en la radio es su tío. Como que hay una cosa ahí que se le juega de mucho orgullo y de referencia con su tío. Sí. Y yo siento que es interesante porque hay un punto en el que también hay algo como cuando empiezan a tener un rol o cuando tienen un rol relativamente presente como hasta aliviador, porque es como realmente esta idea que esto que decías vos antes, Vic, como de una crianza más extendida y más expansiva, como bueno... El pibe y la piba tienen otros referentes también, no son los únicos, porque aunque vos creas que sos el único y te cargas todo, No. es mentira. A mí me encantaba irme de mi casa porque yo veía cómo vivían otras familias. Ay, obvio, gracias a Entonces, Dios. Para mí es claro, liberador pensar. De tal hecho, lo que cual. Sí. de las cosas que más me duelen de no tener hermanas o hermanos es justamente eso que Florentino no puede experimentar y estaba pensando ahora, que yo tengo amigas, pero no sé si alguna amiga mía juega el rol de tía de Florentino, porque muchas maternan o tienen sus propios sobrinos. Entonces digo, yo tengo esa herida de que Florentino por mi lado no tiene ese tiazgo y digo, es un vínculo zarpado, ¿entendés? Que Sí, bueno. Quizás lo encuentre él, viste, como esta cosa que decimos, quizás Sí. después lo vaya porque como que yo, esos tíos que elegí, que digo que no eran biológicos, yo los elegí, mis hermanos no los eligieron. Quiero decir, para mis hermanos Cada eran uno. estas familias queridas, pero esto de que yo le decía tía, como que ese nivel de identificación, eso de quedarme como 3 noches antes de que fallezca en la casa, escorpiana, ¿no? También, como Sí, durmiendo acá en el estoy. sillón, o sea, esperando, bueno, y como, digo, eso me pasó a mí con ella, ¿no? Con Bueno, esta vos también, tía. por lo que contaste, tenés un gran talento para armar vínculos sinceros y conectados, ¿no? Como siento. Pero qué lindo esto que me traes de que se pueda elegir tía, porque bueno, capaz todavía no la encontró y... Sí, Yo lo reincentivo en mis hijos que recién ahora están teniendo cotidianeidad con mis hermanes, porque vinimos a vivir a Argentina hace 1 año y pico, y me encanta promover eso, como, anda a dormir a la casa de mi hermana, anda a dormir a la casa, no me importa que vivas en un departamento chiquito, anda, como quiero que empiecen a cultivar esa relación, y de hecho Benicio, que le encanta el fútbol, y ahora se cree un poco mil porque está jugando bien, quiere que el que juega bien de mis hermanos, pues son 3, que lo venga a ver. Y todos los lunes me dice, ¿no viene el Cusa? ¿No viene el Cusa? Era obvio, te iba a preguntar cuál era el que jugaba bien, era obvio. El Cusa, bueno, los 3 juegan re bien, pero él es el más, no sé, dotado. Y él se estaba por casar, como que estaba con muchas cosas, recién volvió también de vivir en otro país, con un emprendimiento, y nunca podía, y el otro estaba como esperándolo, se despertaba a la mañana los lunes y hoy me viene a ver, como hay algo también de eso, ¿no? De querer parecerse. claro, y algo también esto que vos decías, como de que es una visita, esto de que es como, es un planazo, ¿no? Como que como no tiene algo de la cotidiana, también hay algo de esto de lo que era Papá Noel para nosotros cuando éramos Sí. chicos, como que hay algo de que también la buena noticia sos vos, ¿no? Como que llegan y tienen esa cosa también de lo extraordinario, como... No, y o a sea, nivel, como- te digo una cosa, a nivel, pienso, ¿no? A nivel salud mental son medio cruciales. Claro, Porque en la 100%. adolescencia, por definición, uno, tiene que separarse de sus padres y sus madres y tiene que pensar que son medio boludos y hacer la oposición de todo porque es parte de cómo se constituye el cerebro y la personalidad. Entonces, que haya figuras saludables, cercanas, familiares, con las que no tenés que, por oposición, distanciarte, son consejos, contención, personas que conocen internamente como
los dimes y diretes de la propia familia, es como Clave. bastante clave el rol, te y digo. establecer un vínculo con un adulto con un código distinto, ¿no? Exacto. Yo pensaba, yo cuando vine a vivir acá, otra de las tías que aparecieron en la órbita es una tía segunda, una prima de mi viejo, que bailarina de contact dance, que yo, y No. como que yo siempre, sí, sin hijos además ella, que siempre era como la excéntrica, digámosle, ¿no? Como la excéntrica de la familia, los cuentos de ella siempre eran una excentricidad preciosa, pero como... Y cuando yo vine acá, en un momento yo me empecé a meter en el mundo de la poesía y la gente me empezó a decir, ¿vos qué sos de Violeta Lubarsky? Y yo decía, sobrina. Y me di cuenta que Violeta Lubarsky, nadie sabía bien de dónde venía mi afecto por la poesía, porque en mi casa siempre se leyó mucho, pero poesía cero. Entonces era como, esta chica de dónde, ¿no? El sur de Córdoba. Yo leía y escribía poesía desde muy pequeña, y para mis viejos siempre fue como una sorpresa, como, ¿de dónde? Bueno, esta mina en su época era una poeta conocida, quiero decir, del mainstream de la poesía, que era performer y del San Martín y qué sé yo. Un poco en mi familia había algo jocoso de que era la excéntrica, pero en el mundo de la poesía, al día de hoy, las personas de 50 y pico de años para arriba del canon de la poesía de ese tiempo, me preguntan por ella, y yo me da gracia porque no hay lugar al que llegue. En la maestría de escritura creativa, mis dos profes de poesía me dijeron, ¿qué sos de Violeta Lubarsky? ¡Ay, qué hermoso! Está en la sangre, claro. Y yo ahí sentí que había algo del linaje, ¿no? Como decir, Obvio que hay. yo ya sabía que ella, pero era como que siempre se tomaba como, bueno, pero ella era como la loca. Y yo dije, mira esta mina que había hecho su camino en la poesía. Y de hecho ella fue profe mía de contact dance y fui a retiros con ella y ahí aprendí como que me podía conectar físicamente con una tía. Bailé, ¿entendés? Me tiré encima de su cuerpo, ella encima del mío. O sea, como que... Y fue como, para mí ella siempre fue una mujer, bueno, y además ella había ido a la India y ella no era madre, y a mí me parecía que era bárbaro el camino que había elegido, muy... Me gusta que entres ahí porque justo antes de venir leía un artículo que se llama La revolución de la soltería, que sacó Público, el Diario de España, hace poco, y traían un estudio de Morgan Stanley en el que dicen que para el año 2030 el 45% de las mujeres va a ser soltera. Y pensaba entonces en que este episodio dialoga muchísimo con eso, porque esas personas solteras seguramente no maternen, o sea, no atraviesen la maternidad con el cuerpo, pero a lo mejor tienen sobrinos y sobrinas, y qué importante, ¿no? Que puedan tener vínculo con infancias y ser modelos, lo que decíamos recién, referentes, desde un lugar de amorosidad, por ahí no dedicándole tiempo a sus propios hijos e hijas porque no los van a tener, pero haciendo equipo con sus hermanos y hermanas y criando de una manera comunitaria, que es lo que hablábamos al principio. Claro, y todo lo que aprendés. Como yo cuando nació mi sobrina le regalé, no, chicas, ustedes se van a reír porque madres, que una de las cosas que compré para ir eran unas alpargatitas mini. No. O sea, yo no sabía que los bebés no usan, ¿entendés? Y para mí era como, yo los llevé, ¿no? Como para que los cuelguen en el auto. Los llevé porque pensé que se los ponían. Como quiero decir, de ahí en adelante, imagínense todo lo que aprendí cómo crecen, cuánto tiempo les duran, que si yo le compro algo ahora y se lo doy, como que para el verano no es lo mismo que para el invierno, y que la cantidad de tiempo que les sirve. Vos tenés una mostra que anota Claro. todo eso, porque yo no sé cuántos tíos y tías Imagínate nosotras tienen esta data. Lo que No. seríamos con nuestros sobrinos o sobrinas si no hubiéramos tenido. Claro, pero todo lo que aprendés de como que de la Claro. crianza y de un bebé, digo, de un bebé grado cero que empieza a crecer, como que yo no sabía ni cuándo empezaban a caminar y a hablar, porque yo no tenía muchas amigas o muchos amigos que sean padres, fueron ahora. En Fueron estos últimos fue la años. primera infancia que atestiguaste, la de tu Claro, sobrina. entonces como que realmente para mí fue como un descubrimiento muy grande de ir viendo cómo pasaba de ese bebé a una pequeña niña, ir viendo, y de repente un día, claro, le llevas ropa que no le, como que decir, en un momento le llevas ropa y todo le viene bien porque no elige, y en un momento te dicen, no, ya te dicen cuál es su color preferido, entonces negociás con ella, que si el violeta, que si el lila, que si los brillos, que si las flores, y entonces empezás a entender. Empieza que ya un diálogo. vínculo uno a uno. Sí. A mí me pasó, el otro día Hermoso. me pasó que Florentino estaba bastante físico, y cuando lo ve a su tío, a Marcos, se pone muy, muy físico, como que quiere jugar mucho con el cuerpo. Y yo estaba como medio preocupada con Toto, bueno, dejalo aquí. Y en un momento la novia de Marky me mira y me dice, déjalo que se manejen ellos dos solos. Y fue como, claro, son familia, yo no tengo que estar como... Mediando. El otro se siente con la libertad de poner el límite, y Florentino de ver cómo dialoga con eso, como... Y ver también esto de lo que hablas, como estos ecosistemas que se arman independientemente de la madre o el padre.
Y no sabes cuál es el límite. Yo muchas veces me pregunto, ¿yo puedo esto o no puedo? Porque no sé, entonces como que de repente veo que los chicos tienen una dinámica con ella. La otra vez se quedó con nosotras solas, con mi hermana y conmigo, que estábamos acá justo en la familia y los dejamos como que se vayan, que salgan ellos, ¿no? Muy bien, necesarísimo. Sí, como vayan, les dijimos un restaurante, váyanse, tengan Chao. su noche y nosotros quedamos con la gorda. Bueno, nos dimos vuelta y como que dijimos, bueno, a ver cómo viene esto, ¿no? Como cualquier cosa, le llamamos por teléfono al restaurante, era cerca de la casa. Y en un momento fue como que nosotros en un momento le dijimos, bueno, Coqui, se llama Coco ella. Coqui, esta es tu comida, le dimos de comer, comió todo perfecto. Y en un momento compramos helado. Y mi hermana me dice, ni se te ocurra decir que compraste helado, porque en un momento que... Entonces como que yo bajé, y ella es tan inteligente, bajé, subí con una bolsa que no sabía que era helado, y ya abro la puerta y me dice, ¿eso es helado para mí? Yo le dije 2 cosas. Sí, es helado. No es para vos, es para las 3. Y ahora van a comer las tías, y cuando las tías terminen de comer, el helado lo comemos entre las 3. No ahora. Me miró. Hubo como un momento en el que dudó, tipo, de si lo que yo le estaba diciendo estaba bien, estaba mal, si largaba un llanto, si me hacía un puchero. Pero yo no estaba diciendo nada malo. Era como, Estas son las y me reglas. miró y dijo, bueno, vos vas a seguir dibujando mientras las tías comen que no comieron. Bueno, fui, dejé el coso en el freezer y la mirábamos, le íbamos jugando mientras ella dibujaba, qué sé yo, y en un momento le dije, y después de comer el helado, hay baile. Chau. Los chicos llegaron, habíamos comido helado, ella no peleó por el helado, comió la parte que le dijimos las frutillas para todo. Viste como que esta cosa de que yo sé que como que no sé si le ponen tantos límites, pero es como que yo digo, yo en un momento le miré y le dije, Coqui, está todo bien. Es como, es así, está todo bien. Me dijo, bueno. Y después terminamos bailando las 3, yo puse unas luces, porque ella dice que yo soy la tía loca. Entonces yo puse unas luces que se movían y como que le armé un poquito como el boliche. Y llegaron los chicos y estábamos bailando, saltando en... Que se arma eso Claro, también, donde o sea, hay un muy respeto rico. por el otro distinto, que siento que las infancias con la madre y el padre tensan los límites. Es distinto. Que siento que con los tíos o las tías o mismo con las abuelas no. Entonces se arma algo mucho más fluido, Sí, más donde relajado. las frutillas para todos. Yo llego a decir eso y automáticamente Florentino lo único que quiere comer es frutilla. Entonces es como... Sí. Sí, yo pensaba muy como copado. que está bien que le diga esto. En un momento dije, pero Es soy mi yo. re sobrina. bien. Es mi sobrina, ¿por qué no? Claro, y además Está ella re entiende bien. todo. Entonces como que pensé, bueno, yo se lo diré esta es mi forma y veremos cómo se... Ella como que lo dudó en un momento y es como que después se dio cuenta que estaba todo bien y terminó todo bárbaro. Una vez lo mismo, estábamos jugando a construir algo y le agarró como un berrinche en la mitad y yo estaba armando algo y ella fue y lo tiró. Y yo me di vuelta y le dije, nada que ver. Y me mira, tenía 2 años y medio. Y le digo, nada que ver, Coqui. Me mira, le digo, pues estábamos jugando bien. ¿Cómo me tirás todo esto que yo había construido, que estábamos armando una granja? Le digo, yo así no juego más, porque a mí así no me divierte. Y se me quedó mirando seria, no. Y me mira, y le digo, ¿jugamos de otra manera? Sí, acomodó todo y nos pusimos a jugar y Claro. siguió el juego bárbaro. Y yo pruebo, yo no sé. No, pero increíble. No sé. ¿Sabes qué me haces Entonces, pensar? como Una está anécdota. buenísimo. Es que yo siento que trae mucha data mismo para quienes criamos. Pienso en potenciales tías de Florentino, además de la hermana de Frank, que es re tía y es hermosa, pero bueno, maternas de antes y un niño muy parejo con Toto. Pero Mili, que es su niñera desde que fue muy chiquito y que ahora viene a verlo y a pasar tiempo con él de gusto, que Mili más que una hermana para mí es como una sobrina, ponele. Pero a mí Mili me enseñó estos límites que vos mencionás. Me acuerdo que una vuelta yo bajé de trabajar, que trabajaba en el escritorio, y Mili estaba comiendo algo y Florentino se puso muy intenso con que quería lo que ella estaba comiendo. Y Mili lo miró y dijo, no, Toto, esto es mío, yo ya te di lo tuyo. Y esto me lo voy a terminar. Y yo como que la miré, Sí, ya me se acuerdo ríe que me porque lo contaste. siempre... Sí, porque fue como que me hackeó que dije, podemos decir que no a cosas, no nos tienen que atropellar, que por supuesto como madre se me juega otra cosa, pero siento que los tíos y las tías traen esa energía, como de un límite, no sé si la palabra es par, pero como más, che, cualquiera esto que hiciste, no está bueno. Como algo que capaz siendo madre... Sí, porque también vos pensás que las madres, nuestro algoritmo, ¿no? Y todas las cosas que consumimos en relación a la crianza respetuosa, al apego, todo eso lo tenemos en la mente mientras criamos y decís, está bien lo que estoy diciendo, está mal lo que estoy diciendo, tengo que poner este límite, este otro. Y por ahí, una tía o un tío van y le cantan lo que les Con nace. mucho menos marco Con teórico. mucho menos marco teórico, que pero con mucho mucha claro, más y validez. con capaz. amor y respeto, como, che, loco, no, así no, y es Sí, re lo válido. reveo, lo Claro, reveo. que fue como, a mí no me divierte jugar así. Y es como que me miró como... Claro, como si... Y los colores que le trae a la crianza de esa infancia también, porque si tenés, o sea,
En el caso de que haya 2 cuidadores que sean 2 salames, que pasa mucho, Sí. digo que de golpe haya otras energías, Es buenísimo. suma. Bueno, Bueno, vamos a las vamos recomendaciones. Vamos cerrando. ¿Hay algo más que quieras contar? Bueno, las invitadas vienen, ya les dimos paso antes y les queremos agradecer. Ya participó Vicky Murphy y Male, mi hermana. Gracias a las dos por eso. Y no sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar. No, algo que quieras decir vos para cerrar como a alguien que todavía no es tía, Ah, me gusta esa pregunta. ¿no? Alguien que se Sí, está sí. por convertir en tía. ¿Qué le dirías a alguien? O que es tía y te está escuchando. Porque vos sos muy inspiradora. Yo creo, ya me estás inspirando a mí a llamar a mi tía, ponele. Como que hace un tiempo que no le doy bola, la voy a llamar, vamos a hablar de acá. Pero, ¿qué le dirías a alguien que se está por convertir en tía? Ay, soy muy mala para ese momento del consejo. Para mí lo que es interesante es que vas a descubrir cosas de vos mismo y de vos misma que no sabías y que de alguna manera siento que están en potencia pero no se ponen en acto hasta que uno los despliega en ese vínculo, con todas las contradicciones, ¿no? Porque es el vínculo con alguien que en definitiva no estás criando en la cotidiana. Y que vos quizás tendrías otras decisiones de crianza. Entonces no es imagen y semejanza, aunque ningún hijo es imagen y semejanza. Entonces hay un desafío ahí muy interesante, muy, muy creativo, donde yo creo que lo que empezás a desplegar son esta forma de vínculo, de cuidado creativo, afectuoso, pero que de alguna manera si no lo pones en acto es como que queda dormido, ¿no? Como que solo se pone, o sea, solo descubrís eso. Yo, la tía que soy, sobre todo pienso en la tía que puedo llegar a ser, que me divierte como idea de todo lo que puedo llegar a desplegar y desarrollar y a recibir de mi sobrina o de algún futuro sobrino también. Siento que es de una riqueza que no la descubrí en otros vínculos. Posiblemente la descubra en otros vínculos de tiazgo con amigas que ahora están muchas por ser madres y que me genera mucha expectativa, ¿no? Pero me parece que es como un vínculo otro. De todos los que estamos desplegando en nuestra vida cotidiana, tiene otro, y es una posibilidad de acercarse a esas formas de maternaje un poco más sueltas de algún modo. Me re gusta, al final no sabías el consejo dar y diste el consejo más hermoso, que es como que conócete a ti misma en el viaje de vincularte con otros. Muy escorpiano también. Qué linda. Bueno, gracias, Lu. Gracias por estar hoy acá. Muchas gracias a vos también, comadre. Y ahora vamos a pasar a las recomendaciones que son exclusivas de nuestra membresía.